Bueno, ingenieros, buenas noches. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a continuar en nuestro segundo curso de TCNA en nuestro módulo 8, sección 811, configuración de host con IPv6. Y estamos hablando acerca de, en el módulo 8, de SLAAC y de DHCP versión 6. Recuerden que SLAAC es el mecanismo de autoconfiguración de direcciones en IPv6. De hecho, este SL es de stateless, sin estado. AAC es de Address Autoconfiguration, que es el estado es el proceso por defecto o el método por defecto para configurar direccionamiento y en IPv6. Entonces, esto es más bien teórico. Vamos a ver qué nos dice la documentación. Nos dice, en primer lugar, lo más importante para utilizar la configuración automática de direcciones, stateless o SLAAC o Stateless Address Auto Configuration o DHCP versión 6, debe revisar las direcciones globales de unidifusión GUA, o sea, debemos recordar que son las GUA. Recuerden que dentro de las direcciones de unidifusión tenemos las direcciones GUA, que son las direcciones locales, y tenemos las direcciones LLAs o Link Local Address o direcciones de enlace local. En este tema vamos a recordar ambas cosas porque ya eso lo vimos. Entonces aquí vemos la configuración del direccionamiento IP estático en una interfaz, en un equipo Windows, y vemos cómo tenemos que especificar el prefijo de red más el ID de la interfaz y la longitud del prefijo de red, así como el default gateway. En este caso, el default gateway lo estamos colocando en una dirección GUA, pero es común que en lugar de colocar una dirección global única, vamos a colocar la dirección de enlace local del router. Ahora, recordando lo que ya hemos visto, si nos dice que el prefijo de red es 64, eso equivale a decir que el prefijo de la red, si la longitud de prefijo es 64, el prefijo de la red será 2001 DB8 ACAD1. Y este 2.2.10 o este 10 que está aquí sería el ID de la interfaz. No solamente este 10, sino este 10 y los otros tres bloques de ceros que faltan allí. Recuerden que esta red aquí, estos 2.2 nos resume bloques de solo ceros. ¿Por qué sabemos eso? Porque si la longitud del prefijo es 64 bits, aquí tenemos 16 en este 2001. Aquí en este 0DB8 tenemos otros 16 y van 32. En este ACAD tenemos otros 16 y van 48. Y en este 0001 tenemos otros 16 y van 64. Los otros 64 bits estarían 48 bloques, 48 bits que están en solo bloques de cero, que están resumidos aquí, y los 16 que sería este 0010. Se los estoy leyendo sin resumir, aunque en la gráfica está resumido. Para configurarlo de manera automática, simplemente le decimos al host Windows que obtenga una dirección IP automáticamente y que obtenga un servidor DNS de manera automática, es decir, las direcciones de los DNS. Ahora nos dice, cuando se selecciona el direccionamiento IPv6 automático, el host intentará obtener y configurar automáticamente direcciones IPv6 en la interfaz. El host utilizará uno de tres métodos definidos por el Internet Control Message Protocol versión 6 o el ICMP versión 6, que serán por el Internet Control Router Advertisement. Bueno, aquí hay una traducción un poquito extraña, pero bueno, a ver, traduciendo de manera correcta diría algo así, como el host utilizará uno de los tres métodos definidos en el mensaje de anuncio de router del protocolo ICMP versión 6, que se reciban en la interfaz del PC. Un router que está en el mismo vínculo que el host envía mensajes de anuncios de router
que sugieren a los hosts cómo obtener su información de direccionamiento IPv6. El host crea automáticamente la dirección local del vínculo IPv6 cuando se inicia la interfaz Ethernet y está activa. Bueno, aquí lo que dice es que la dirección de enlace local el host la va a crear automáticamente, sin depender de ningún mensaje externo. El ipconfig o el resultado del comando ipconfig del ejemplo muestra una dirección de enlace local generada de manera automática en una interfaz. Y aquí tenemos un ipconfig eh, que nos muestra la dirección de enlace local FE80, FB, 1D54, 839F, F595, 2.21. Aquí podemos ver que esta dirección es completamente aleatoria. No es una dirección generada por el método de EUI64, que es el método uno de los dos métodos para generar direcciones IPv6. ¿Por qué lo sabemos? Porque no tiene el bloque de direcciones de PF, FE que tenemos en esas direcciones en toda la mitad de la dirección. No lo tenemos. Por eso podemos eh, por eso podemos ver que la dirección es totalmente aleatoria. Ahora aquí nos dice, en la figura observe que la interfaz no creó la GUA IPv6, no la creó. ¿Cómo lo podemos ver? Porque aquí IPv6 address no tenemos, address. La razón se debe a que en este ejemplo el segmento de red no tiene un router que proporcione instrucciones de configuración de red para el host. Nota, a veces los sistemas operativos mostrarán una dirección link local anexada con un símbolo de porcentaje y un número. Esto se conoce como ID de zona o ID de ámbito. Es utilizado por el sistema operativo para asociar la dirección de enlace local con una interfaz específica. Asignación de direcciones globales únicas o de direcciones GUA. A ver, aquí nos definen los modos en los que podemos tener estas direcciones globales asignadas. Entonces, los modos, ¿cuáles son? El modo stateless o sin estado y el modo stateful o con estado. El modo stateless funciona sin la presencia de ningún servidor que registre la asignación de direcciones. Y tenemos en el modo stateless dos modos. El stateless con solo configuración automática sin estados y el stateless con DHCP versión 6. Pero este DHCP es stateless. ¿Qué significa sin estado? Simple y llanamente que no hay un registro, no hay un récord de qué equipo tiene cuál dirección. No lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque el DHCP versión 6 en modo stateless no asigna las direcciones. Entrega información al equipo acerca de otros valores relacionados con la configuración de IP, pero no la dirección. Listo, entonces, si trabajamos solo SLLA, ¿cómo va a funcionar esto? El router envía mensajes de anuncio de router que le proporcionan toda la información de direccionamiento IPv6, es decir, prefijo de red, longitud de prefijo e información de default gateway. Los hosts van a utilizar la información del anuncio de router exclusivamente para todas sus direcciones, incluida la creación de su propia dirección global única. Lo que quiere decir eso es que los hosts no van a utilizar ninguna otra información, no que utilicen esa información exclusivamente para asignarse y que no la usen para otra cosa. No, lo que significa aquí es que la única fuente de información que van a tener los hosts para crear su esquema de direcciones va a ser el anuncio de router. Eso es lo que significa esto acá. Y cuando tenemos autoconfiguración sin estado, pero con servidor, entonces, ¿qué ocurre? Que los mensajes de RA llevan la información de la red, el prefijo de red, y también le informan al host que que deben ponerse en contacto con un servidor de HCP versión 6 para obtener información adicional. Es decir, el host recibe el anuncio, se autoconfigura y contacta al servidor de HCP versión 6 para obtener información adicional. Entonces, nos dice luego, los hosts utilizan la información del anuncio para crear su propia GUA
y obtener información adicional de un servidor de HCP. ¿Qué información adicional? Por ejemplo, los DNS, por ejemplo. Ahora, el stateful o completamente conectado, honestado. Aquí vamos a depender del servidor IPv6. Sin embargo, los mensajes de anuncio de router van a seguir existiendo. ¿Qué nos dice la documentación? Los mensajes de RA del informan a los hosts que deben ponerse en contacto con un servidor de HCP versión 6 o un router habilitado para DHCP versión 6 para obtener toda la configuración de IPv6 excepto la dirección del default gateway. Ojo que esto es bien importante y suele ser pregunta de examen. ¿Cuál es el único parámetro de la configuración que nunca se obtiene de un DHCP versión 6? Ojo, versión 6, el default gateway. ¿O cuál es el parámetro de la configuración de HCP, de la configuración IP versión 6 que siempre se obtiene del anuncio de router sin importar el mecanismo de configuración? El default gateway. Ahora nos dice, los hosts se ponen en contacto con un servidor de HCP versión 6 para adquirir toda su información de direccionamiento IPv6. El host obtiene la información del default gateway de los mensajes RA del router. Miren que nos los recalcan aquí. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna duda? No, Ok, no, vale. Entonces, los flags o señalizadores o banderas de los mensajes RA. La decisión de cómo un cliente obtendrá una dirección global única depende de la configuración dentro del mensaje RA. Un mensaje de RA o de anuncio de router o de router advertisement es lo mismo. Incluye tres flags o tres señalizadores o tres bits para identificar las opciones dinámicas disponibles para un host. Como se indica a continuación, un flag, este indicador de configuración automática de direcciones, usa stateless. Vamos a colocar esto un momento. Minutillo. Aquí sí. Porque no es un flag, sino el flag A, el flag O y el M. Entonces, el flag A, este es el flag de autoconfiguración de dirección y debe usar Stateless Address Autoconfiguration, es decir, le indica al cliente que utilice autoconfiguración sin estado de enlace. El flag O, este es el flag de Other Configuration o de otra configuración. Y lo que le indica al cliente es que hay otra información disponible desde un servidor de HCP versión 6 sin estado, es decir, que no le va a asignar dirección, que no va a llevar registro de nada, pero que le va a informar de esa otra configuración. Y el flag M, este es el flag de configuración de direcciones administrado. ¿Qué significa? Que le dice al cliente que debe usar un servidor de HCP versión 6 con estado para obtener su dirección IPv6 global. Utilizando diferentes combinaciones de los flag A, O y M, los mensajes RA informan al host acerca de las opciones disponibles para la configuración dinámica. Y aquí tenemos, nos dice la figura ilustra los tres métodos. Entonces tenemos un RA desde R1, bueno, un router solicitation. Aquí el equipo está enviando un router solicitation. Y el router responde con un mensaje de anuncio de router. Aquí, este mensaje de anuncio de router, aquí tenemos son los tres casos, ¿no? No quiere decir que este router esté respondiendo al mismo tiempo con los tres valores. Son tres respuestas de ejemplo o tres anuncios de router de ejemplo. Si el A flag se encuentra en 1, significa que solamente vamos a hacer autoconfiguración sin estado de enlace.
Si el flag A se encuentra en uno y el flag O se encuentra en uno, significa que se debe utilizar configuración de DHCP sin estado de enlace y autoconfiguración. Y si el flag A se encuentra en cero y el flag M se encuentra en uno, significa que se debe utilizar únicamente el servidor de HCP versión 6 para obtener la configuración de las direcciones. Listo, ahí tenemos simple y llanamente un test. Descripción general de autoconfiguración sin estado. A ver, nos dice, no todas las redes tienen acceso a un servidor de HCP versión 6, pero todos los dispositivos de una red IPv6 necesitan una GUA. El método de autoconfiguración sin estado de enlace permite a los hosts crear su propia dirección única global IPv6 sin los servicios de un servidor de HCP versión 6. Slack, vamos a llamarlo Slack de ahora en adelante, es un servicio stateless. Esto significa que no hay ningún servidor que mantenga información de direcciones de red para saber qué direcciones IPv6 se están utilizando y cuáles están disponibles. Slack utiliza mensajes IPv6, ICMP versión 6 RA o mensajes de anuncio de router para proporcionar direccionamiento y otra información de configuración que normalmente proporcionaría un servidor de HCP. Un host configura su dirección IPv6 en función de la información que se envía en el anuncio de router. Esto, como ven, es básicamente lo que ya vimos arriba. Ahora, ¿cómo activamos nosotros Slack? ¿Cómo activamos eh, este tema en un router? Lo primero que tenemos que hacer es verificar las direcciones del router o anexar direcciones al router, configurárselas si no tiene. Aquí estamos haciendo un show IPv6 interface y vemos que tenemos una dirección global y tenemos grupos multicast y tenemos una dirección de enlace local. Esta dirección de enlace local que ustedes ven así cortica, F80.2.2.1, es manual. Las direcciones automáticas, ya sea aleatorias o por EUI64, son largas. Estas direcciones así súper resumidas se asignaron, digamos, manualmente. Listo, entonces, una vez que verificamos que tenemos configuración IPv6 y que estamos suscritos al grupo multicast de todos los nodos, recuerden, FF02 2.2.1 es un grupo multicast al que se unen todos los equipos configurados con IP versión 6. Recuerden que en IP versión 6 no existe el broadcast, no existe la difusión, pero se emula la difusión a través del uso de grupos multicast. ¿Cómo habilitamos el enrutamiento? El enrutamiento IPv6, es decir, el router empieza a hacer envío de anuncios de router, de los router advertisement o los mensajes RA, lo habilitamos con el comando IPv6 unicast routing. Y luego podemos verificar que se encuentra habilitado. ¿Cómo lo vemos que se encuentra habilitado? Porque ahora vemos que estamos unidos al grupo FF02 2.2.2, que es el grupo multicast para todos los routers. ¿Listo? Método solo Slack. Este método solo Slack está habilitado de forma predeterminada. Cuando nosotros configuramos el IPv6 Unicast Routing, todas las interfaces Ethernet habilitadas con una IP global van a empezar a enviar anuncios de routing. Y lo van a empezar a enviar con el A en 1, el O en 0 y el M en 0. El M
de configuración completamente administrado de HCP versión 6 apagado. El de, oiga, aparte de tomar dirección del RA, consulte a un servidor de HCP, también está apagado. Únicamente le decimos al cliente que se autoconfigure con el mensaje de anuncio del router. Y aquí vemos un equipo que se configuró con el anuncio de router. ¿Cómo lo podemos saber aquí? Pues no tenemos manera de saber. O bueno, sí, porque no nos muestra que estemos utilizando DHCP ni absolutamente nada de eso. Los mensajes de RS, que son los mensajes que envía el host cuando arranca. Cuando un host arranca y está configurado para obtener dirección automáticamente en IPv4, envía un DHCP Discover. Cuando está configurado para obtener dirección automática en un IPv6, envía una solicitud de router o un mensaje de router solicitation. Entonces nos dice, un router envía mensajes RA cada 200 segundos. Sin embargo, también enviará un mensaje RA si recibe un mensaje RS de un host. Cuando un cliente está configurado para obtener su información de direccionamiento automáticamente, envía un mensaje de router solicitation a la dirección de multidifusión IPv6 de FF002 2.2.2. La figura ilustra este método aquí. El router inicia y envía un mensaje de router solicitation. Y de vuelta recibe un mensaje de anuncio del router. Proceso en el host para generar el ID de la interfaz. Esto ya lo vimos. El ID de la interfaz se puede generar de manera aleatoria y se puede generar por EUI 64. De manera aleatoria se generan equipos con Windows 10, Windows 11, incluso algunos Service Pack de Windows 7. Eh, y aparte, en los sistemas operativos, en la mayoría de los tres principales, en Windows, Linux y Mac, se permite que el usuario modifique la generación del ID de interfaz para que se genere o aleatoriamente o por EUI 64. Sin embargo, por defecto, ¿cómo viene? Aleatorio. ¿Por qué lo quiero modificar? En realidad, para no. Listo. Detección de direcciones duplicadas. A ver, ¿por qué puede haber direcciones duplicadas? Porque recuerden que el router, cuando estamos manejando autoconfiguración sin estado de enlace, no estamos manejando stateful, no hay nadie que lleve el registro de cuáles direcciones están usadas y cuáles no. Aparte de eso, los hosts generan su direccionamiento de manera dinámica, es decir, de manera aleatoria. Eso significa que podrían duplicarse las direcciones. Entonces hay un proceso para detectar direcciones duplicadas. ¿Cómo funciona? Nos dice la documentación. El proceso permite al host crear una dirección IPv6. Sin embargo, no hay garantía de que la dirección sea única en la red, ya que Slack es stateless o sin estado. Por lo tanto, un host tiene la opción de verificar que una dirección IPv6 recién creada sea única antes de que se pueda usar. Un host utiliza el proceso de detección de direcciones duplicadas, DAT, Duplicated Address Detection, para asegurarse que IPv6 GUA es único, es decir, para asegurarse que la dirección que acaba de generar es única. DAT se implementa utilizando ICMP versión 6. Para realizar DAT, el host envía un mensaje ICMP versión 6 NS con una dirección de multidifusión especialmente construida llamada dirección de multidifusión de nodo solicitado. NS es eso, nodo solicitado. Esta dirección duplica los últimos 24 bits de la dirección IPv6 del host. Si ningún otro dispositivo responde con un mensaje NA, prácticamente se garantiza que la dirección es única y puede ser utilizada por la PC. Si un mensaje NA se recibe, la dirección no es única y el sistema operativo debe determinar una nueva ID de interfaz para generar.
La posibilidad de que se duplique es muy baja. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 64 bits. La cantidad de combinaciones es altísima. Sin embargo, pues existe el método porque puede pasar. El IETF recomienda que DAT se utilice en todas las direcciones de unidifusión IPv6 independientemente de si se crea con Slack, solo se obtiene de un DHCP versión 6 stateful o se configura manualmente. DAT no es obligatorio porque un ID de interfaz de 64 bits proporciona 18 quintillones de posibilidades y la posibilidad de que haya una duplicidad es remota. Sin embargo, la mayoría de los sistemas operativos realizan DAT en todas las direcciones de unidifusión IPv6, independientemente de cómo se configura. Y listo, aquí tenemos preguntas. Yo les recomiendo que hagan esos cuestionarios para que se preparen para los exámenes. DHCP versión 6. Pasos de operación de DHCP versión 6. Y aquí tenemos la configuración de un servidor. Bueno, ok, vale. Pasos de operación de un servidor DHCP versión 6. ¿Cómo funciona un servidor DHCP versión 6? Los pasos o la secuencia de operación de un servidor DHCP versión 6 inicia cuando un host envía un mensaje RS. El router responde con un mensaje RA. El host envía un mensaje de HCP versión 6 solid. El servidor de HCP versión 6 responde con un mensaje advertise. Es decir, el solid es más o menos como el de HCP Discover, el advertise es como el de HCP Offer, más o menos. El host responde al servidor de HCP versión 6 y el servidor de HCP versión 6 envía un mensaje replay. Entonces, aquí tenemos la gráfica de cómo funcionaría esto y es el host se enciende y envía un router solicitation, luego el router responde con un router advertisement o con un anuncio de router. Ese anuncio de router a lo que lleva debe llevar marcada la función de dirección administrada y luego el equipo envía un mensaje solid a todos los servidores de HCP. El servidor responde con un anuncio de servidor de HCP y luego el host, después de haber recibido el anuncio, envía un request o information request, es decir, una solicitud de información, es decir, listo, usted se publicó como servidor de HCP, envíeme la información de configuración. Y por último, se le responde con la información de la configuración que debe utilizar el servidor, le responde el cliente. Y esos son los pasos a grandes rasgos de cómo funciona DHCP versión 6. Operación de DHCP versión 6 stateless. La opción DHCP versión 6 stateless informa al cliente que utiliza la información del mensaje RA para el direccionamiento, pero que hay más parámetros de configuración disponibles en un servidor de DHCP versión 6. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Después de que el router recibe el RS o simplemente cada 200 milisegundos envía un mensaje de anuncio de router que tiene el valor A de que se autoconfigure, lo tiene activo, y el valor O de Other Information lo tiene también en 1. Luego de que un cliente recibe un RA con este formato, lo que hace es enviar o comunicarse con el servidor DHCP versión 6 para pedir la información adicional. ¿Cómo habilitamos DHCP Stateless en una interfaz? A ver, Stateless está habilitado en una interfaz de router mediante el comando IPv6 ND Other Config Flag de la configuración de la interfaz. Esto establece el flag en 0 o en 1, básicamente.
¿Listo? El resultado confirma que la RA le indicará a los hosts receptores que usen la configuración automática stateless a flag 1 y se comuniquen con un servidor de HCP para obtener otra información o flag 1. Aquí lo tenemos, host use stateless autoconfig for address, host use DHCP to obtain other configuration. Es la manera de hacerlo. ¿Cómo funcionamos con el stateful? Cuando tenemos en stateful, el router responde a los RS o envía cada 200 milisegundos un RA que tiene el valor M en 1. Eso hace que el PC se comunique directamente con el servidor de HCP para obtener toda la información necesaria. ¿Cómo se habilita eso? Eso lo habilitamos con IPv6 ND Managed Config Flag o Managed Config Flag. Y con el IPv6 ND Prefix Default no autoconfig. Con esto nosotros podemos ver aquí que nos dice que los hosts van a usar DHCP para obtener las direcciones enrutables, es decir, las direcciones UA. Es la manera de configurar eso. ¿Preguntas hasta ahí? Chicos, ¿ninguna? Señor. Bueno, rol es un router en DHCP. Un router puede ser servidor de DHCP, cliente de DHCP o agente de retransmisión de DHCP versión 6. Vamos a mirar cómo configurar un router como servidor de DHCP. Igual, habilitar el enrutamiento IPv6, definir un nombre para el pool de direcciones, configurar un pool de direcciones y enlazar el pool de direcciones a una interfaz. Y luego, pues, hacer comprobación. ¿Cómo habilitamos el IPv6? Con IPv6 Unicast Routing. ¿Cómo creamos un pool de direcciones? Con IPv6 DHCP pool y el nombre del pool, tal cual como en IPv4, pero con el comando IPv6. ¿Cómo configuramos el pool de direcciones? Simplemente le decimos, oiga, esta es la dirección del servidor DNS y este es el nombre de dominio. ¿Cómo habilitamos, eh, cómo habilitamos el pool de direcciones en una interfaz? Pues ingresamos a la interfaz debe estar configurada para tener una dirección de enlace local, una dirección global, y debemos habilitarlo con IPv6 ND Other Config Flag e IPv6 DHCP Server, IPv6 Stateless. ¿Esto qué quiere decir? Que le estamos diciendo a las estaciones que busquen otra información eh, en el servidor y que utilicen en un servidor de HCP, pero stateless. Y listo, con esto habilitamos el grupo de HCP a una interfaz y por último hacemos la comprobación de los hosts, de los clientes para verificar la configuración. Regálenme un segundo que esto aquí me dio una duda. Vamos a inglés, un momentico. Aquí. Sí, está bien. Ok, perfecto. Sí, estaba bien. Pensé que había un error en la configuración, pero no está bien. Ok. ¿Cómo configuramos un cliente de HCP versión 6 stateless? Un router como cliente. Lo que hacemos es habilitar el enrutamiento, configurar la interfaz y habilitar el IPv6 enable para que genere su dirección
de link local y luego IPv6 address autoconfig. Con esto estamos configurando la dirección en Slack. Paso 4, verificar la autoconfiguración y aquí vemos que el router efectivamente adquirió configuración. Y aquí podemos ver la configuración con Show IPv6 de HCP Interface. Podemos ver cómo está actuando esta interfaz en lo relativo al DHCP. En este caso nos dice que esta interfaz es un cliente de DHCP y nos está mostrando los parámetros de configuración, el DNS server y el nombre de dominio. Esto es simplemente pues una verificación. Listo, estos comandos ahora que estamos en el laboratorio, pues los leen nuevamente. Configurar un servidor de HCP versión 6 stateful. Vamos a configurar un router como stateful completamente. Los pasos son igual, habilitar el enrutamiento, definir el nombre del pool, configurar el pool, enlazar el pool a una interfaz y comprobar los dos. El enrutamiento, igualito, IPv6 y unicast. Definir el pool, igual que antes. Lo único es que aquí pues le cambiamos el nombre de stateless por stateful. Este nombre no tiene que ser así, es el nombre que usted le quiera colocar. Y aquí, básicamente, configurar el pool de direcciones. Ahora, aquí en la configuración del pool de direcciones sí nos toca especificar la dirección de red, el address prefixo, el prefijo de la red. Y nos toca especificar el prefijo de la red y la longitud de prefijo. ¿Por qué en el anterior no lo hicimos? Porque en el anterior no llevábamos registro de nada. En el anterior simplemente le decíamos al equipo que se autoconfigurara. ¿Basado en qué? En la red que tiene el propio router. Pero aquí sí estamos diciendo cuál es el prefijo de red que queremos que se autoconfigure. Estamos diciendo el servidor DNS, la dirección del servidor DNS y el nombre de dominio. Paso 4. En el paso 4 nos vamos a la interfaz y le especificamos el IPv6 ND Manage Config Flag, es decir, le estamos diciendo, oiga, la configuración es administrada, es decir, completamente con con un servidor de HCP. Aquí le estamos diciendo que no queremos autoconfiguración del prefijo por defecto. ¿El prefijo por defecto cuál es? Cualquiera que tenga la propia interfaz en su configuración IP. No queremos que use eso, sino que vaya y use el de DHCP. Y aquí le estamos diciendo IPv6 DHCP Server, IPv6 Stateful. Es decir, este es el que debe mandar para esta interfaz. Y por último, pues nuevamente chequear en los clientes que hayan podido obtener información de direccionamiento. Configurar un cliente como stateful, es decir, un router para que sea stateful. Igual, habilitamos el enrutamiento en el router con IPv6, habilitamos IPv6 en la interfaz para que genere sus LLA y le decimos IPv6 address y le decimos DHCP. Aquí, a diferencia del anterior, ya sabe que la configuración va a venir toda por DHCP. Luego, podemos validar que haya obtenido configuración con Show IPv6 Interface Brief y vemos la configuración que obtuvo desde el servidor de HCP y la configuración que generó de su dirección de enlace local. Y como vemos, está usando el método por defecto de EUI64 porque tiene aquí en el medio el FFFE. Por último, si consultamos la interfaz, IPv6 de HCP Interface y el ID de la interfaz, nos va a decir que está en modo cliente. Nos va a mostrar la dirección que ha obtenido, el DNS server y el nombre de dominio que ha obtenido del DNS server. De resto, todo es exactamente igual a lo que ya habíamos visto. Comandos de verificación de DHCP versión 6. Podemos utilizar el show IPv6 de HCP pool para ver el nombre del pool, para ver la dirección de red, verificar cuántas direcciones de red se encuentran en uso, cuántos conflictos se han presentado, es decir, cuántas direcciones duplicadas,
para verificar el servidor DNS y el nombre de dominio y los clientes activos. Dos direcciones en uso, dos clientes activos. Y el show IPv6 de HCP Binding, el show IPv6 de HCP Binding nos muestra los clientes que tenemos conectados. Tenemos este cliente con esta dirección y este cliente con esta otra dirección. Listo, son las dos direcciones que se han asignado. Configuración de agente de retransmisión o de HCP Relay. Esto es igual que el helper address o el IP helper address que veíamos ayer. ¿Cómo lo habilitamos? Con IPv6 de HCP Relay Destination, la dirección IPv6 a la que queremos reenviar las peticiones. Y opcionalmente el tipo de interfaz y el número de interfaz, o mejor dicho, el ID de la interfaz, como Gigabit Ethernet 0/0/1, por ejemplo. Entonces aquí estamos ingresando a IPv6, a la interfaz Gigabit Ethernet 001, y estamos diciendo IPv6 de HCP Relay Destination, y le estamos diciendo que las peticiones de DHCP las reenvíe a este servidor a través de la interfaz Gigabit Ethernet 0/0/0. Y listo. Es muy similar al IP Helper Address. Lo único es que aquí es un poco más específico. ¿Cómo lo verificamos? Con Show IPv6 de HCP Interface, el ID de interfaz, y nos dice que la interfaz está en modo relevo y nos dice los destinos de retransmisión, es decir, a dónde va a enviar. El de HCP6 Binding nos muestra, este es en R1, en R3, que era el router que está haciendo de relevo, nos muestra el cliente que tenemos conectado. ¿Sí? Miren que el cliente, no, lo que nos muestra del cliente es la dirección link local, ¿no? Y por acá nos muestra la dirección que se le ha asignado. Y en el cliente podemos con ipconfig/all verificar nuestra asignación de direcciones, nuestra dirección link local, nuestro default gateway. Aquí sí, como podemos ver, el default gateway es la dirección link local del gateway y los servidores DNS que teníamos configurados en nuestro router. Listo, aquí tenemos un pequeño test. Nuevamente les recomiendo que lo hagan. Laboratorio, configurar DHCP versión 6, pero este laboratorio es físico. Ese laboratorio es físico, ese no lo vamos a hacer aquí. Y vamos a entrar a nuestro módulo 9. Nuestro módulo 9 es redundancia de primer salto, protocolo de redundancia de primer salto. ¿Preguntas acerca de ese SLLA? ¿Ninguna? No, señor. Ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar con nuestro módulo, nuestro temario de redundancia de primer salto. Y vamos a mirar por qué esto es importante. A ver, ¿qué ocurre? ¿Por qué existen los protocolos de redundancia de primer salto y qué es un salto? Recordemos que cuando hablamos en términos de redes llamamos salto
a cada vez que nuestra información tiene que cruzar un router para dirigirse o para llegar a una red remota. Nosotros podemos tener redundancia en los cables, colocar dos cables entre dos switch, hasta eh, ocho cables para conformar un interchannel, podemos hacer muchas cosas de redundancia a nivel de capa 2, podemos tener muchas rutas hacia la misma red, pero cuando nosotros configuramos nuestros hosts, generalmente lo que configuramos es una sola puerta de enlace predeterminada, un solo gateway por defecto. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos este gateway por defecto, este router que tenemos aquí, es nuestro gateway por defecto configurado y el enlace se rompe, miren que físicamente yo podría seguir llegando a otras redes. Físicamente tendría por dónde. Pero mi equipo, sin embargo, no podría llegar a otras redes. ¿Por qué? Porque el router, el gateway predeterminado que tengo configurado, salió de funcionamiento porque falló el enlace, porque falló el router, porque cualquier cosa de esas ocurrió. Esa es la principal limitante que tiene el gateway predeterminado. Por eso aparece la redundancia de router. ¿Cómo funciona la redundancia de router? La redundancia de router funciona de tal manera en la que nosotros tenemos dos o más routers físicos, ¿sí? Que mediante un protocolo de redundancia de primer salto comparten una dirección virtual y generan entre los dos una dirección MAC virtual, por llamarlo de alguna manera, y generan entre los dos o tres o los que haya, generan una especie de router virtual. Ese router virtual que tiene una dirección IP y tiene una MAC virtual específicamente creada para él, es el que nosotros vamos a configurar como router o como gateway predeterminado. Mientras tanto, los routers físicos permanecen en uno de dos modos. En el modo de reenvío, y es el router que de verdad hace el proceso de enrutar, y en modo de reserva o standby. Ese router que hace el router de reserva simplemente está monitoreando constantemente que el router de reenvío esté funcionando. Si el router de reenvío por alguna razón falla, el router de reserva asume la labor y como asume la labor, este router virtual que tienen configurado los clientes, pues simple y llanamente va a seguir siendo el mismo y los clientes no van a tener ninguna notificación de que su router, su gateway predeterminado falló, sino que ahora la información ya no fluye de manera física hacia el router de reenvío, sino hacia el router que antes era de reserva y que ahora ha tomado el papel de reenvío. Vamos a leer lo que nos dice la documentación de todas maneras para que no se nos quede nada por fuera del tintero. Nos dice, una forma de evitar un único punto de falla en el gateway predeterminado es implementar un router virtual, como se muestra en la figura. Para implementar este tipo de redundancia de router se configuran varios routers para que funcionen juntos y así dar la sensación de que hay un único router a los hosts en la LAN. Al compartir una dirección IP y una dirección MAC, dos o más routers pueden funcionar como un único router virtual. La dirección IPv4 del router virtual se configura como la puerta de enlace predeterminada para las estaciones de trabajo de un segmento específico de IPv4. Cuando se reenvían tramas desde los dispositivos host hacia el gateway predeterminado, los hosts utilizan ARP para resolver la dirección MAC asociada a la dirección IPv4 del gateway predeterminado. La resolución ARP devuelve la dirección MAC del router virtual y el router actualmente activo dentro del grupo de routers virtuales puede procesar físicamente las tramas que se reenvían a la dirección MAC del router virtual. Los protocolos se utilizan para identificar dos o más routers como los dispositivos responsables de procesar tramas que se reenvían a la dirección MAC o IP del único router virtual. Los dispositivos host envían el tráfico a la dirección del router virtual. El router físico que reenvía ese tráfico es transparente para los dispositivos. Un protocolo de redundancia proporciona el mecanismo para determinar qué router debe cumplir con la función activa en el dominio de tráfico.
Además, determina cuándo un router de reserva debe asumir la función de reenvío. La transición entre los routers de reenvío es transparente para los dispositivos finales. La capacidad que tiene una red para recuperarse dinámicamente de la falla de un dispositivo que funciona como gateway predeterminado se conoce como redundancia de primer salto. Pasos para la conmutación por falla. Tenemos dos routers, uno activo o de reenvío y un router de backup. ¿Cómo hace para cambiarse o cómo se cambian? El de backup se vuelve de reenvío y el de reenvío pues se supone tiene alguna falla. Entonces nos dice, cuando falla el router activo, el protocolo de redundancia hace que el router de reserva asuma el nuevo rol de router activo, como se muestra en la figura. Estos son los pasos que se llevan a cabo cuando falla el router activo. El router de reserva deja de recibir los mensajes de saludo del router de reenvío. Importante, ya aquí nos dan un dato. El router activo envía periódicamente mensajes hello al router de backup o al router de reserva. El router de reserva asume la función de router de reenvío. Y tercero, debido a que el nuevo router de reenvío asume tanto la dirección IP como la dirección MAC del router virtual, los dispositivos host no perciben ninguna interrupción en el servicio. Operaciones de FHRP. FHRP es First Hop Redundancy Protocol o protocolo de redundancia de primer salto, la H de hub salto. Opciones de, no son operaciones, es opciones, perdón, leí mal. Opciones de FHRP. ¿Qué protocolos tenemos de FHRP o de protocolo de redundancia de primer salto? Tenemos el HSRP o Hot Standby Router Protocol. HSRP es un protocolo de redundancia de primer salto propietario de Cisco, que está diseñada para permitir conmutación por error transparente de un dispositivo IPv4 de primer salto. HSRP proporciona alta disponibilidad de red al proporcionar redundancia de enrutamiento de primer salto para IPv4. Los hosts en redes, esta traducción. HSRP se utiliza en un grupo de routers para seleccionar un dispositivo activo y un dispositivo de standby o de reserva en un grupo de interfaces de dispositivos. El dispositivo activo es el dispositivo que se utiliza para enviar los paquetes. El dispositivo de standby o espera es el dispositivo que se hace cargo cuando el dispositivo activo falla o cuando se configura o se cumplen las condiciones. La función del router de espera HSRP es supervisar el estado operativo del grupo HSRP y asumir rápidamente la responsabilidad de reenvío de paquetes si el router activo falla. HSRP para IP versión 6. Esto es una FHRP propietaria de Cisco que proporciona la misma funcionalidad de HSRP, pero para IP versión 6. Virtual Router Redundancy Protocol o VRRP. Es un protocolo no propietario que asigna dinámicamente la responsabilidad de uno o más routers virtuales a los routers VRRP en una LAN IPv4. Esto permite que varios routers en un enlace multiacceso utilicen la misma dirección IPv4 virtual. Un router VRRP está configurado para ejecutar el protocolo VRRP junto con uno o más routers conectados a una LAN. En una configuración VRRP se elige un router como el Virtual Router Master y los otros routers actúan como routers de copia de seguridad o de backup en caso de que el VRRP Master falle. Esta es la versión 2 del VRRP. Y la versión 3 es exactamente lo mismo, pero para IPv6. Protocolo de equilibrio de carga del gateway o Load Balancing Protocol, GLBP.
Este es un FHRP, también propiedad de Cisco, que protege el tráfico de datos de un router o circuito fallido como HSRP y BRRP, mientras que también permite la carga equilibrada, también llamado uso compartido de carga entre un grupo de routers. Es decir, este actúa como router virtual, pero aquí no necesariamente hay un router que reenvía y el otro que simplemente está esperando, sino que el tráfico se puede dividir entre los dos routers. Esto puede ser bueno, puede no ser tan bueno, dependiendo las aplicaciones que tengamos en la red. GLBP para IPv6, la misma cosa, pero para IPv6. Y el protocolo de detección de router de ICMP y RDP, Router Discovery Protocol. Ya esto es una solución legacy, esto ya no se usa, por eso no tenemos aquí mucha información acerca de esto. Estos tres sí se usan, el HSDP, el BRRP y el GLBP. Esos tres sí se usan. ¿Dudas hasta ahí? Ingenieros. No, señor. Ok, perfecto. Bueno, vamos a mirar el protocolo HSRP en, pues no digamos en profundidad, pero vamos a mirar. Cisco proporciona HSRP y HSRP versión 6 como una forma de evitar la pérdida de acceso externo a la red si falla el router predeterminado. Esta es la descripción general, ya esto lo vimos. Prioridad e intento de prioridad del HSRP. Esto está relacionado con los routers activos y de backup, y cuando un router de standby, en este caso, con el router de reenvío y el router de standby. Y cuando el router de standby asume el papel de router de reenvío, ¿qué pasa cuando el router de reenvío original regresa, vuelve a estar activo? Si se convierte nuevamente en el router de reenvío o se queda siendo un router de standby. Es básicamente para lo que sirve la prioridad y el intento de prioridad o el priority preempt, algo así se denomina. Entonces, nos dice prioridad del HCRP. La prioridad de HCRP se puede utilizar para determinar el router activo. El router con la prioridad HCRP más alta será el router activo. De manera predeterminada, la prioridad de HCRP es 100. Si las prioridades son iguales, el router con la dirección IPv4 numéricamente más alta se elige como router activo. Para configurar un router para que sea router activo, utilice el comando de la interfaz, ojo, de la interfaz. ¿Cuál interfaz? La interfaz que va hacia la LAN, hacia la que queremos ser gateway predeterminado. De la interfaz Standby Priority y el rango de prioridad es de 0 a 255. Preferencia de HCRP. De forma predeterminada, después de que un router se convierta en router activo, seguirá siendo router activo, incluso si otro router está disponible en línea con una prioridad HCRP más alta. Es decir, tenemos un router con la prioridad 100 y tenemos otro con la prioridad 50. Y resulta que el router 100, que era el activo, falló. El 50 se vuelve activo. ¿Qué pasa si conectamos un router ahora que tiene una prioridad 150, por ejemplo? ¿Se convierte en router activo o simplemente el router 50 que ya estaba como activo queda activo? Esto lo definimos con esta preferencia de prioridad. Para forzar un nuevo proceso de elección HCRP a tener lugar cuando un router de mayor prioridad entra en línea, la preferencia debe habilitarse mediante el comando Standby Preempt en la interfaz. El intento de prioridad es la capacidad de un router HCRP de activar el proceso de la nueva elección.
Con este intento de prioridad activado, un router disponible en línea con una prioridad HCRP más alta asume el rol de router activo. A ver, ¿por qué nosotros quisiéramos modificar la prioridad y definir manualmente cuál es el router activo? Porque puede ser que nosotros tengamos un router activo, que sea un router muy poderoso, y un router de reserva o de standby, que sea un router que tenemos ahí por si aquellas, pero no es un router tan poderoso como el router principal. Entonces, por eso nosotros quisiéramos modificar ¿cómo se llama? La prioridad. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos una falla y no tenemos activa la prioridad o el standby preempt? ¿Qué ocurre? Para que pudiéramos colocar nuestro router potente otra vez, ya sea el reemplazo del router que se averió, o sea que solucionamos el problema de avería en el router que tenemos como principal, eh, y no tenemos la prioridad activada, lo que pasa, el preempt o el intento de prioridad, lo que ocurre es que nos tocaría reiniciar los routers para que se volviera a elegir el router más poderoso o más avanzado o de mayores características como router activo. Para evitar eso, porque reiniciar los routers, pues obviamente va a tener una interrupción en la red, lo que hacemos es configurar el intento de prioridad. Estados y temporizadores de HSRP. Un router puede ser el router HSRP activo responsable de la devolución del tráfico al segmento, donde el router puede ser un router HSRP pasivo de reserva, listo para asumir el rol de activo si falla el router activo. Cuando se configura una interfaz con HSRP o se habilita primero con una configuración HSRP existente, el router envía y recibe paquetes de saludo de HSRP para comenzar el proceso de determinar qué estado asumirá. Los estados son: inicial. Este estado se ingresa a través de un cambio de configuración o cuando una interfaz está disponible en primer lugar. Aprendizaje. El router no ha determinado la dirección IP virtual. Ha visto un mensaje de saludo desde un router activo. En este estado, el router espera para escuchar al router activo. Escucha. El router conoce la dirección IP virtual, pero no es el router activo ni el router en espera. Escucha los mensajes de saludo de esos routers. Hablar, pues, sí, hablar. Vamos a colocarlo en inglés para tener los nombres exactos de los estados. Speak. Todos los routers envían mensajes periódicos de hello y activamente participan en la elección del router activo y el router de standby. Standby, el router es candidato para convertirse en el siguiente router activo y envía mensajes hello periódicos. Activo, el router ganó la elección como router activo. Entonces, el router activo y el router de standby envían mensajes de hello a un grupo multicast cada 3 segundos por defecto. El router de standby se convertirá en el router activo si no recibe mensajes hello del router activo en por lo menos 10 segundos. Usted puede decrementar esta configuración del temporizador para acelerar el failover, es decir, el relevo por failover, o el intercambio por prioridad por intento de prioridad. Sin embargo, para evitar incrementos de uso en la CPU innecesarios, los estados de standby no establezca, sí, para evitar incrementos de uso de CPUs innecesarios y cambios de standby innecesarios, no establezca el temporizador por debajo por debajo de 1 segundo o el hold timer por debajo de 4 segundos. A ver, esos son los temporizadores, el de hello y el hold timer. Bueno, aquí tenemos un módulo de práctica y en este módulo de práctica tenemos la guía de configuración de HSRP en el Packet Tracer 933. However, bueno, a ver, no vamos a hacer esto. ¿Qué nos dice?
Nota, la configuración de HSRP no es una habilidad requerida para este curso de módulo o para la certificación CCNA. Sin embargo, nosotros pues les recomendamos que la hagan. Si ustedes quieren aprender a configurar HSRP, háganse este laboratorio 933. Pero aquí nos dice claramente que no es una habilidad para obtener la certificación. Entonces lo dejo a su criterio, quien lo quiera hacer, lo puede hacer y quien no, pues no lo hace. Tenemos Land Security Concept. Este capítulo, señores, Land Security Concepts lo pueden leer ustedes de manera autónoma. Este capítulo es solamente teoría, no lo vamos a abordar aquí. Si después de que lean el capítulo tienen preguntas, entonces pueden hacerlas en clase. Listo. Configuración de la seguridad de switch. Esto sí lo vamos a hacer. Los parámetros de configuración de de la seguridad en un switch. ¿Tienen preguntas, dudas o inquietudes hasta ahí? ¿Ninguna? No, señor. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver. Dentro de las configuraciones de seguridad que debemos hacer en un switch es asegurar los puertos sin utilizar. ¿Cómo aseguramos los puertos sin utilizar? Sencillamente apagándolos. ¿Cómo? Podemos seleccionar o puerto por puerto o podemos seleccionar rangos de puertos, como en este caso, Interface Range, Fast Ethernet de la 08 a la 24 y simplemente un shutdown. ¿Esto para qué? Para evitar que nos conecten equipos no autorizados a los puertos que tenemos disponibles. Mitigación de ataques por saturación de la tabla de direcciones MAC. A ver. Resulta que nosotros recordaremos que los switch para operar manejan una tabla de direcciones o una tabla de contenido direccionable que se llama CAM o tabla de direcciones MAC, que viene siendo lo mismo. ¿Qué ocurre? Uno de los ataques típicos para dejar fuera de servicio una red es empezar a inyectar con algún tipo de software malicioso direcciones MAC. Hasta que pase qué cosa, que se llene la capacidad del switch para almacenar direcciones MAC y simple y llanamente no pueda seguir actualizando su tabla, no pueda seguir haciendo el mantenimiento de la tabla y se bloquee el tráfico legítimo en nuestra red. Para esto, ¿qué hacemos? Pues habilitar algo que se conoce como seguridad de puerto. La seguridad de puerto nos permite limitar el número de direcciones MAC que podemos tener en un puerto. Nos permite especificar de manera directa la dirección MAC que queremos que sea visible en un puerto o nos permite que se aprenda la dirección MAC, eh, las primeras direcciones MAC que se conecten a un puerto. ¿Esto qué va a hacer? Va a impedir que nos hagan un ataque de saturación de tabla de direcciones MAC. ¿Cómo habilitamos la seguridad de puerto? Pues ingresamos a la interfaz en la que la queremos habilitar y la habilitamos con Switch Port Security. Aquí que nos dice Command Rejected Fast Ethernet is a dynamic port. ¿Qué ocurre? Los puertos por defecto vienen en modo dinámico. ¿Qué significa eso? Que un puerto puede negociar convertirse en un puerto de acceso o ser un puerto de acceso o convertirse en un enlace troncal. Entonces, para eso nosotros vamos a forzar directamente el enlace, el modo acceso del puerto. ¿Cómo? Con Switch Port Mode Access, tal cual como lo hemos visto. No necesitamos especificar VLAN ni nada para esto del Port Security, o sea, no necesitamos el Switch Port Access VLAN, no lo necesitamos establecer, pero sí necesitamos que el puerto esté estáticamente configurado como un puerto de acceso. Luego sí podemos especificar el switch port Security.
Ahora, si le decimos al switch que nos muestre switch port por security, y el ID de la interfaz nos va a mostrar que la seguridad de puerto está habilitada, que el estado de puerto es secure down, que el modo de violación de la seguridad es secure down, es decir, apagar el puerto. Ya vamos a ver qué significa eso. El tiempo de antigüedad es 0 minutos, que el tipo de antigüedad es absoluto, que las direcciones estáticas adicionadas a la interfaz están deshabilitadas, que el número máximo de direcciones MAC permitidas en ese puerto es una, que el número total de direcciones MAC presentes en este momento es cero, que las direcciones MAC configuradas manualmente son cero, que las direcciones programadas para configurarse por modo sticky es cero, ya vamos a ver también qué es eso, que el número de violaciones de seguridad es cero y que la última MAC vista en la interfaz es cero, 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 todo cero, quiere decir que no se ha visto ninguna. Entonces ya vamos a mirar qué son todas estas cosas. Si nosotros queremos ver las opciones de seguridad disponibles en nuestro switch, podemos utilizar el comando switch port security signo de interrogación y nos dice que podemos especificar los comandos de edging o de antigüedad, una dirección MAC segura fija que vamos a colocar, el número máximo de direcciones MAC y el modo de violación de seguridad. Ahora, cada una de estas cosas, eh, ¿cómo las podemos usar? Limitar y aprender direcciones MAC. Nosotros podemos especificar con el comando switch port por security maximum un valor entre 1 y 8192 direcciones como máximo en un puerto. Ese número va a depender del switch, de la cantidad de memoria que tenga el switch, pero aquí lo vamos a poder ver. Y normalmente nosotros no vamos a colocar 8192 direcciones, bueno, depende del caso de uso. Pero aquí vamos a colocar después de la palabra máximo cuántas direcciones MAC podemos ver en ese puerto. Si el puerto es un puerto de acceso en el que nosotros no vamos a conectar otro switch, generalmente vamos a tener una dirección. ¿Listo? Si el puerto es un puerto donde de pronto tenemos un teléfono IP y una PC conectada al teléfono IP, entonces vamos a decir que ahí podemos ver dos direcciones. ¿Sí? Y con eso evitamos que nos conecten un switch y que en ese switch nos conecten 10 equipos más que nosotros no hemos autorizado. ¿Listo? Ahora, el switch se puede configurar para aprender direcciones MAC en un puerto seguro de tres maneras. ¿Cuáles son las tres maneras? Manualmente. Entonces, para aprender direcciones manualmente, nosotros le vamos a decir switch port security, MAC address y la dirección MAC. ¿Eso qué significa? Que nosotros ya establecimos una dirección MAC de manera estática en ese puerto. Si le hubiéramos dicho que el número máximo era 1, la única dirección MAC permitida va a ser esta que nosotros coloquemos aquí. Y le podemos decir que lo aprenda de manera automática. ¿Listo? Entonces, cuando se ingresa el comando switch port security, la MAC actual para el dispositivo conectado al puerto se asegura automáticamente, pero no se agrega la configuración de inicio. Si el switch es reiniciado, el puerto tendrá que reaprender la dirección MAC. ¿Cómo podemos aprender la dirección MAC automáticamente? Podemos configurar switch port security MAC address sticky. ¿Qué significa que coloquemos MAC address sticky? Que la dirección MAC que esté conectada en el momento en el que nosotros activemos el switch port security, esa dirección se va a aprender y se va a guardar en el archivo de configuración del router. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros reiniciamos el router, esa dirección debe ser la dirección conectada ahí. Es como haber hecho esto, o haber hecho este comando, básicamente. Pero ¿qué ocurre? Que aquí nosotros no tendríamos que ir al equipo y mirar cuál es el equipo cuál es la MAC del equipo conectado, sino que únicamente con decir switch port por security MAC address sticky, la MAC de ese equipo que está conectado en ese momento se guarda en la configuración y es la que puede estar en el puerto. Ojo, siempre y cuando hayamos dicho aquí que máximo 1. Si dijimos 3, por ejemplo, entonces la que estuviera conectada queda guardada y todavía se pueden aprender dos más.
que también quedarán guardadas en el momento en el que se conecten los equipos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos Switch Port Mode Access, Switch Port Security Maximum, dos direcciones, y le estamos diciendo Switch Port Security MAC Address, esta dirección MAC, y le estamos diciendo Sticky. Tenemos una fija y le damos la oportunidad de aprender la otra según lo que tenga conectado. ¿Listo? Y aquí básicamente, si le decimos que nos muestre Show Port Security Address, nos muestra en la VLAN a la que pertenece y las MAC. Una MAC que aprendimos de manera dinámica por Sticky y que ya queda guardada, y otra MAC que nosotros configuramos manualmente, Secure Config. ¿Listo? Y dos, ya en este puerto no pueden aparecer más direcciones. ¿Por qué? Porque las limitamos con el maximum address, número máximo de direcciones. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Ok, perfecto. Regálenme un segundo, tomo tu asistencia para enviarla. Listo. Bueno, vencimiento de la seguridad de puerto. ¿Qué es esto? Nos dice, el vencimiento de la seguridad de puerto puede usarse para poner el tiempo de vencimiento de las direcciones seguras, estáticas y dinámicas en un puerto. Hay dos tipos de envejecimiento o de vencimiento, absoluto e inactivo. ¿Inactivo? Mm, absoluto e inactividad es el tema. Bueno, sí, podría traducirse inactivo. Entonces, absoluto, las direcciones seguras en el puerto se eliminarán después del tiempo de caducidad especificado. Inactividad, las direcciones seguras en el puerto se eliminarán solo si están inactivas durante el tiempo de caducidad especificado. Se utiliza el vencimiento para renovar las direcciones MAC seguras en un puerto seguro sin necesidad de eliminar manualmente las direcciones MAC existentes. Los tiempos límites de vencimiento pueden ser incrementados para asegurarse que las direcciones MAC pasadas se queden aún cuando se agreguen nuevas direcciones MAC. El vencimiento de direcciones seguras configuradas estáticamente puede ser habilitado o deshabilitado por defecto. Podemos utilizar el comando switch port security aging para habilitar o deshabilitar el envejecimiento o vencimiento estático para el puerto seguro o para establecer el tiempo de vencimiento con switch port security aging, y podemos especificar static o podemos especificar un time y un tiempo o podemos especificar el tipo absoluto o por inactividad. ¿Listo? Aquí tenemos, por ejemplo, Switch Purpose Security Aging Time 10, ¿sí? 10 minutos de inactividad. Entonces el tiempo 10 minutos y por Security Aging Type Inactivity. Le estamos diciendo que el tiempo es 10 minutos después de estar inactiva, se limpiará la dirección, es decir, se vencerá la dirección. Modos de violación de seguridad. El modo de violación lo podemos establecer con Switch Port por Security Violation y en el modo Protect, Restrict o Shutdown. ¿Esto qué es? Usted dijo que tenía máximo una dirección en un puerto, pero alguien llegó, conectó un switch y le pegó 10 equipos ahí, entonces ya usted no está viendo una dirección MAC en el puerto, sino está viendo 10. Eso es una violación de seguridad. O usted configuró manualmente una dirección, una MAC, y resulta que está viendo otra diferente. ¿Qué ocurre? Y eso es una violación de seguridad. Entonces, la podemos establecer en proteger, restringir o apagar.
¿Qué pasa si le decimos apagar? El puerto transiciona al estado Air Disable. Inmediatamente apaga el LED de puerto y envía un mensaje de syslog. Aumenta el contador de violaciones. Cuando un puerto seguro está en estado Air Disable, el administrador debe reiniciarlo con el comando shutdown y no shutdown. Es decir, si usted encuentra un puerto en estado Air Disable, le toca entrar a la interfaz y apagarla y volverla a encender para dejarla operativa. Aquí tenemos una tabla, para no leer esto, tenemos una tabla. El apagado descarta el tráfico que viola la seguridad, sí. Envía mensajes de syslog, sí. Incrementa el contador de violaciones, sí. Desactiva el puerto, sí. Ese contador de violaciones es este, Security Violation Count. Es de este contador que tenemos aquí. El modo de restringir o proteger. ¿Descarta el tráfico? Sí, lo descarta, es decir, no procesa tráfico el puerto porque está en una violación de seguridad. Pero ni muestra mensajes de Sirlock, ni incrementa el contador de violaciones, ni desactiva el puerto. Restringido, también descarta el tráfico, envía un mensaje de Sirlock, incrementa el contador de violaciones y no desactiva el puerto. Estos son los efectos. Esos son los efectos de este proceso. Listo. Y aquí, pues, podemos verlo en el violation mode que ya habíamos hablado de él anteriormente. El estado del puerto, Secure App, quiere decir no está en Air Disable ni absolutamente en ningún proceso de seguridad. De hecho, el contador de violaciones de seguridad está en cero. Puertos en estado Air Disable. Puerto en estado Air Disable, nosotros vamos a ver si le colocamos Switch Port Security Violation Shutdown, por ejemplo, y hay una violación de seguridad, vamos a encontrar el puerto en Secure Shutdown. Cuando encontramos el puerto aquí en Secure Shutdown, lo que nos toca es ingresar a la interfaz desde el Configure Terminal Interface Path Ethernet 01 y hacer un shutdown y un no shutdown. Obviamente, antes de esto, nosotros hemos ido al puerto físicamente y hemos verificado que la violación de seguridad ya no se encuentra presente. Verificar la seguridad de puerto. Aquí podemos con Show Port Security. Nos muestra los puertos en los que hemos establecido seguridad, el número de MAC seguras que hemos configurado, las MAC que se han contado en el puerto, el contador de violaciones de seguridad y nos muestra la acción de seguridad que tenemos configurada, que en este caso es Shut Down. Listo, esto es más de lo mismo, más de lo mismo. Verificador de sintaxis 1119, implementar seguridad. No, no hagamos el verificador de sintaxis, señores. Hagamos el 11110, implementar seguridad de puerto. 11110, Packet Tracer. ¿Listo? Chicos, este laboratorio no lo van a alcanzar a terminar ahora. Si alguno se tiene que desconectar, se pueden desconectar y simplemente yo quedo pendiente de que me envíen los laboratorios, ¿vale? Bueno, señor. Bueno, señores.
Ingenieros, ¿alguna duda acerca del laboratorio? ¿O nos podemos desconectar? Ahí vamos, profe. Bueno, listo, señores. Entonces nos encontramos mañana nuevamente, ¿vale? Gracias. Ok, feliz noche. Igual.